Bienvenidos a la Casa del Terror. El sueño que me salvó. Tuve un sueño que me salvó la vida. Era un fin de semana que fui de campamento con unos amigos. Una noche antes de irnos, decidimos fumar algo de hierba. Cuando me quedé dormido, empecé a soñar que íbamos en una carretera. Uno de mis amigos iba manejando y yo iba en el asiento de en medio, en la parte de atrás del carro. El camino iba bien. Íbamos cantando canciones de los 80s. Íbamos respetando el límite de velocidad. Todos íbamos atentos al camino, cuando un camión, que venía en el carril contrario, transportaba ladrillos. Pasó un bache, lo que ocasionó que el camión brincara y uno de los ladrillos que llevaba saliera volando, estrellándose con el cristal de nuestro carro, atravesándolo e impactando con mi cabeza. A pesar del golpe, yo seguía vivo. Todos se bajaban a ayudarme, llamaban a una ambulancia y en eso desperté. Ya era de día. Mis amigos también ya estaban despertando. Empezamos a recoger el campamento. No le tomé mucha importancia al sueño. Total, no era la primera vez que tenía alguna pesadilla donde me pasara un accidente. Fue hasta que empezamos a subir las cosas a la cajuela del carro, que sentí algo de inquietud, recordando mi sueño. Les dije a mis amigos que yo no quería viajar en el asiento de en medio del carro. A todos les dio igual, pues el carro era muy amplio, y en el asiento que fueras ibas a ir cómodo, pero por si sí o por si no, yo no quería viajar en medio. Empezamos el viaje de regreso a casa. Íbamos cantando, como en mi sueño, pero nada más, y ni siquiera eran canciones de los 80s, eran canciones de banda. De verdad, no se sentía que todo estaba pasando como en mis sueños. Al contrario, el sueño estaba muy lejos de la realidad. Por más que recordaba, no veía algo en particular que hubiera aparecido en mi sueño. Llevábamos 2 horas de viaje, y estaba relajado. Estaba feliz de que ya estuviéramos a 1 hora de llegar a casa, cuando un tráiler, que iba delante de nosotros, sacó proyectada una piedra que tenía atorada entre sus llantas. Salió con tanta potencia que rompió nuestro parabrisas, e impactó en la cabeza de mi amigo que iba en la parte de en medio. Yo quedé sin respiración. Me congelé. Literal me quedé como estatua. No dije nada, no me moví ni 1 centímetro. Estaba petrificado. Mi amigo sigue con vida, pero quedó con secuelas de por vida por el golpe que recibió en el cráneo. Me siento algo culpable, tal vez pude advertir o decir algo para evitar la tragedia. Pero fue solo un sueño y no quise exagerar o sugestionarme, así que no le di tanta importancia a ese sueño. Pero si no creía en eso, ¿por qué cambié de lugar? Fantasma en el autobús. Tengo un amigo que trabaja manejando un autobús de la ciudad a un pueblito que está como a media hora de distancia. Pero el autobús va haciendo paradas en el trayecto, así que se demora más de 1 hora en llegar. Me cuenta que ya en la noche, una persona le hizo la parada. Mi amigo se detuvo y le abrió la puerta. Esta persona subió, y tenía la cara súper pálida, demasiado blanca su piel. Su cabello se veía muy maltratado y que cuando dio el dinero del pasaje, mi amigo tocó la mano de esta persona y sintió su piel súper fría. Mi amigo se extrañó mucho, pero al final, esa persona fue muy amable y después de pagar tomó asiento. Cuando el autobús llegó a su última parada, bajaron todos los pasajeros que aún quedaban. Mi amigo se dio cuenta que nunca vio bajar a esa persona misteriosa de piel pálida. Él pensó que se había quedado dormida, así que fue a despertarla, pero no encontró nada. Buscó hasta los asientos de atrás, pero esa persona ya no estaba. Afortunadamente, ese autobús tenía una cámara de video de seguridad, así que ahí se vería en qué parte se había bajado aquella persona. Mi amigo llevó el autobús a la estación donde lo guardaba, sacó la memoria de la cámara y la conectó a su celular y empezó a revisar las grabaciones. Su sangre se congeló al darse cuenta que esa persona nunca se subió al autobús. En la grabación aparecía cómo se abría la puerta del autobús, cómo mi amigo le cobraba, cómo las demás personas observaban a aquella persona que acababa de subir. Todo era como si de verdad hubiera subido alguien. Pero en el video no aparecía absolutamente nadie.
En ningún momento del video se ve a aquella persona pálida, delgada, con cabello y piel maltratada. Esa persona que en el video se ve que llama la atención a los pasajeros por su aspecto tan extraño. Esa cosa no era una persona. Nadie subió en esa parada. Parálisis del sueño. Soy un chico de 19 años. La historia que quiero contar es de hace 7 años. He vivido en la misma casa desde que nací. Nunca me había pasado nada paranormal, pero esto ya no sé si lo es. Una noche como cualquiera, terminé de hacer mi rutina nocturna. Estaba en la cama, esperando a quedarme dormido. Empecé a sentir una sensación rara, mi respiración empezó a pesarme, así que traté de cambiar de posición, pero no pude. Traté de abrir mis ojos, tampoco pude. Traté de mover mis brazos, pero tampoco pude. Fue entonces que me empecé a asustar. Estaba desesperado, pero por un momento pensé que se trataba de un sueño, de esos sueños que se sienten muy reales, que incluso cuando te despiertas, los primeros segundos, sientes que el sueño en realidad pasó. Las cosas empeoraban. Quería gritar a mis papás, pero solo lograba salir aire de mi boca. Por más que me esforzaba, no podía hacer nada. Fue entonces que por fin logré abrir los ojos. Entonces, empezó lo peor. Pude voltear a ver a mi puerta, y había alguien o algo ahí parado. Medía más de 2 metros y no se movía. Volteé a ver a la pared, y estaba llena de cráneos que se reían de una manera uniforme. Empecé a sentir un zumbido muy fuerte, y cada vez se sentía más presión en mi pecho. Seguía sin poder moverme. Seguía intentando gritar sin conseguir nada. Empezó a temblar toda mi habitación, y poco a poco perdía la visión. Tenía tanto miedo que comencé a rezar. Las cosas empezaron a calmar, lo cual me dio aún más miedo, pues el rezo dio resultado y lo primero que pensé fue que un demonio se me quiso meter al cuerpo. Era la única explicación que se me ocurría. Aunque ya podía moverme, no lo hice durante casi 1 hora, pues me había quedado en shock. Yo seguía pensando que un demonio trató de tomar mi cuerpo. No sé cuánto tiempo pasó, pero logré dormirme. Y no me explico por qué, pero amanecí muy bien. No pensaba en nada de lo ocurrido. Es más, hasta lo veía como si hubiera sido solo un sueño. No le conté a nadie, y cuando lo hice con gracia. Me reí de eso, no lo recordaba como una pesadilla, como en ese momento lo sentí. Fue entonces que un amigo me comentó que le había pasado algo similar, y la gente se refería a eso cuando se te sube el muerto. Así que busqué en internet y me puse a investigar. Muy rápido averigüé que cuando se te sube el muerto, tienes parálisis del sueño. ¿Y por qué pasa eso? Por lo que leí, es cuando tu mente se despierta, pero tu cuerpo sigue totalmente dormido. Es por eso que no puedes moverte, y como la persona empieza a desesperarse, su mente puede imaginar figuras extrañas. Cuando leí eso solo me reí, pues recordé lo mucho que sufrí ese día, pero en realidad no es nada grave y le pasa a muchas personas. Tiempo después, se me volvió a subir el muerto, pero esta vez ya sabía que no era un demonio y ya sabía por qué pasaba. El problema era que no sabía cómo solucionarlo. Así que volví a sentir que mi habitación temblaba. Volvió el zumbido a mis oídos. Quería moverme y no podía. Mi vista se puso borrosa. Pero nada más hasta ahí. Esta vez no hubo cráneos en mi pared, no hubo ninguna figura en mi puerta y no hubo necesidad de rezar. Solo duró a lo mucho 1 minuto y todo pasó. No me sentí asustado. Solo tenía una sensación fea y de angustia, pues era la segunda vez que me pasaba esto, y no quería que fuera algo recurrente. Aún así, como dije, no estaba tan asustado, y no me costó volver a dormir. Esto de la parálisis del sueño me volvió a dar 2 veces más, pero ya no me preocupaba, pues había descubierto que cuando empiezas a sentir esa sensación de no poder moverte, no trates de despertar. Solo concéntrate en tu respiración y listo. Tu cuerpo se relaja y vuelves a quedarte dormido.
Incluso hubo una quinta vez que solo duró casi 10 segundos la parálisis, así que era algo que ya no tomaba importancia. Cuando llegaban a tocar ese tema, a mí siempre me gustaba hablar contando mis experiencias y cómo es que lo controlé. No era nada extraordinario, no era nada del otro mundo, no era nada paranormal. O al menos, eso pensaba yo. Una noche estaba viendo una película, cuando me ganó el sueño. No sé cómo explicar, pero yo estaba dormido, pero escuchaba la televisión. Pero la escuchaba distorsionada. Escuchaba como si el audio estuviera en vivo en mi habitación. Todo lo escuchaba demasiado saturado. Era muy molesto. Traté de abrir los ojos y apenas podía ver. Fue entonces que empecé a concentrarme en mi respiración y relajarme. Pero esta vez todo empeoró. Sentí mucha presión en mi cuerpo, como si la gravedad hubiera aumentado. Empezó a aparecer neblina en toda mi habitación. Mis ventanas se rompieron y empezó a entrar mucho viento. El zumbido en mis oídos apareció. La habitación volvió a empezar a temblar demasiado fuerte y algo empezó a golpear mi puerta. Quise empezar a rezar, pero no pude. Ni siquiera en mi mente podía controlar lo que pensaba. Quería gritar, pero no pude. Igual que la vez anterior, solo salía aire de mi boca. Empecé a sentir que alguien me apretaba las muñecas. Mi respiración me empezó a pesar demasiado. Y lo único que pude hacer fue rendirme. No sabía qué estaba pasando y no podía hacer absolutamente nada. Solo recuerdo que cada vez me era más difícil respirar hasta que lo dejaba de hacer. Solo sé que me resigné y no recuerdo nada más hasta que me levanté por la mañana. Estaba muy asustado. Lo primero que hice fue volver a buscar información en internet. Agarré mi celular y vi que en mis muñecas había unas marcas, como si alguien me hubiera apretado durante toda la noche. Esto no fue parálisis del sueño. Esto fue un espíritu que estuvo en mi habitación. Y no sé si vuelva y sea peor que esta ocasión. El timbre. Mi padre estuvo enfermo y tuvo que ser operado de emergencias. Estuvo un par de semanas ahí, pero cuando salió del hospital seguía muy débil y necesitaba muchos cuidados. Prácticamente no podía hacer nada sin ayuda. Mi padre no quería estar todo el día en su cama, así que todas las mañanas lo ayudábamos a bajar a la sala y lo sentábamos en su sillón. Le pusimos un timbre al lado de él, así si necesitaba algo y no había alguien cerca de él, podría tocar el timbre y yo o cualquiera de mis hermanos ir a ayudarlo en lo que necesite. Así estuvimos durante una semana, escuchando el timbre unas cuantas veces al día y yendo a ayudar a mi papá. Pasaron unos días y todo estaba de vuelta a la normalidad. El timbre ya no se usaba para nada. En una noche, todos en la casa estaban dormidos, excepto yo, que me quedé terminando una tarea. Volté a ver la hora y estaba a unos minutos de que fueran las 2 de la madrugada, así que decidí ya irme a la cama. Apagué mi computadora, guardé mis cosas en mi mochila, me acosté en mi cama y apagué la luz, listo para por fin dormir. Pero en eso sonó el timbre, lo cual era imposible que alguien tocara, pues no había nadie en la sala, todos estaban dormidos. Mi corazón empezó a latir muy rápido y mis ojos estaban muy abiertos. Lo primero que pensé fue que alguien se había metido a robar a la casa y por accidente había oprimido el timbre, así que asustado, estaba tratando de escuchar pasos o cualquier movimiento en la planta baja de la casa. También estaba esperando que mi papá saliera de su cuarto para ver quién había tocado el timbre. En realidad no sé cuánto tiempo pasó. Para mí fue demasiado, pero no escuché nada. Nadie salió de su cuarto, haciéndome pensar que nadie escuchó el timbre. Empecé a creer que solo fue mi imaginación. Seguía algo asustado, pero empecé a calmarme, pues todo parecía estar en orden. Seguí pensando que fue mi imaginación, hasta quedarme dormido. Al amanecer me sentí tranquilo, pues estaba convencido que entre el sueño y el estrés que yo tenía, efectivamente solo había sido mi imaginación, por lo que seguía mi día normal, y a nadie le dije lo que había pasado.
Ya en la noche hice mi rutina de siempre. Terminé mis tareas, me metí a bañar, bajé a cenar. Estuve un rato en el celular hasta que me ganó el sueño y me quedé dormido. Recuerdo que estaba soñando, que estaba en una fiesta con mis amigos, cuando escuché ese mismo timbre. En mi sueño me asusté y traté de averiguar de dónde venía ese sonido por toda la fiesta. Volvió a sonar y me desperté. Ya despierto, estaba seguro que el timbre solo fue en mi sueño, que tal vez soñé con eso porque me había quedado un poco traumado por lo que pasó la madrugada anterior, pero aún así estaba algo perturbado. Traté de calmarme, y mientras trataba de darme explicaciones, volví a escuchar el timbre. El miedo fue mucho mayor que la noche anterior. Sentía que se me salía el corazón. Esto no era mi imaginación, no era un sueño. El timbre sonó. Volví a esperar a que alguno de mis hermanos o mi papá saliera de su cuarto a revisar por qué había sonado el timbre. Pasaban los minutos, y lo mismo que la noche anterior. Nadie salió, y todo se escuchaba muy tranquilo. No había ruidos raros. Todo estaba en profundo silencio. Esa noche dormí por lapsos de tiempo muy cortos. Estaba muy intranquilo y con miedo. Salió el sol, y lo primero que hice fue levantarme, bajar a la sala y tirar el timbre a la basura, no sin antes asegurarme de dejarlo completamente destruido. Más tarde, comiendo todos juntos en el comedor, les dije muy tranquilamente que me pareció haber escuchado el timbre en la madrugada. Todos me dijeron que de seguro lo había soñado. Yo solo les dije que tenían razón, que no podía ser de otra forma, aunque yo sabía que no había sido un sueño, ni tampoco mi imaginación. Tampoco les dije que me había deshecho del timbre. Como tal vez ya se imaginarán, cuando llegó la hora de dormir, yo no podía hacerlo. Tenía miedo de que el timbre sonara otra vez, sabiendo que ya no estaba en la casa, de que yo mismo lo había destruido. Por la falta de sueño y para quitarme un poco el miedo, me iba a quedar viendo películas de comedia hasta que me quedara dormido. Terminó la primera película y volteé a ver el reloj. Era la 1:59 a.m. Volví a la tele para elegir la siguiente película que vería. Mientras lo hacía, escuché el timbre. No sé cómo no me desmayé del susto, pero inmediatamente me levanté de la cama y corrí al cuarto de mi papá. Entré aventando su puerta, prendí la luz y... mi papá estaba sufriendo un paro cardíaco. Rápidamente llamé a una ambulancia. Llegaron rápido. Unos minutos más y mi papá hubiera muerto. No sé quién tocó el timbre, por 3 noches seguidas, a la misma hora, pero no lo hizo para asustarme. Lo hizo para salvar a mi papá. Suscríbete para más historias.